Mi nombre es Flavio Aude, soy jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Diagnóstico y Terapéutica por Imágenes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la patología del oído y los diferentes métodos de diagnóstico por imágenes que intervienen para el diagnóstico de las mismas. En principio, nos gustaría comentar el rol que cumplen los diferentes métodos de diagnóstico por imágenes, el arsenal con el que contamos para evaluar las diferentes entidades patológicas dentro del equipo de salud. Nuestra función primordialmente se basa en la detección de la alteración anatómica, o sea, la detección de la patología. A partir de ahí elaboramos distintos diagnósticos diferenciales que van de la mano de la sintomatología clínica del paciente. A partir de los diferentes métodos de diagnóstico por imágenes y los diferentes planos que podemos utilizar para la evaluación de las diferentes regiones anatómicas, podemos localizarlos en los tres planos del espacio y por eso podemos tener una excelente planeación quirúrgica. Algunos métodos de diagnóstico por imágenes nos permiten la caracterización de los tejidos y a partir de ahí evaluar los diferentes diagnósticos diferenciales. Intervenimos en la estadificación, o sea, en la graduación fundamentalmente de las enfermedades oncológicas. Podemos definir si una enfermedad oncológica en el momento de diagnóstico es localmente avanzada o enfermedad a distancia, desde un estadio 1 a un estadio 4 de la enfermedad. Y por supuesto, en base a la estadificación, el paciente tendrá su tratamiento y nosotros intervenimos también en lo que denominamos el control post-terapéutico, en el cual vamos a referirnos a si la terapia instituida al paciente tiene éxito o no tiene éxito. En línea general, con respecto a la patología del oído, nos vamos a abocar como objetivos de la charla a demostrarles cuáles son los diferentes métodos con los que contamos, cuáles son las dos herramientas, y menciono dos porque vamos a utilizar en la patología del oído solamente dos herramientas, cuáles son las indicaciones y el modo de prescripción, recordando que la prescripción en imágenes es un acto médico. Vamos a hablar un poco de la anatomía, bastante compleja, de esta región anatómica. Nos vamos a referir a las diferentes patologías, fundamentalmente a las frecuentes y sus diagnósticos diferenciales. En principio, vamos a trabajar con dos métodos de diagnóstico por imágenes que van a ser la tomografía computada y la resonancia magnética, sabiendo y recordando que la tomografía computada es un método que utiliza radiaciones ionizantes, valora los diferentes tejidos en base a su grado de atenuación, cuánto frena a la radiación o cuánto la deja pasar. Por lo tanto, va a tener una traducción radiológica que va a ser entre la opacidad y la densidad. La tomografía computada tiene una baja resolución de contraste, pero es de elección para detectar calcio y diferenciarlo con el aire. Ya nos vamos a ahondar en este tema. El otro método de diagnóstico por imágenes que vamos a utilizar es la resonancia magnética, que como recuerdan utiliza grandes campos magnéticos y ondas de radiofrecuencia, que con eso vamos a evaluar el comportamiento de los protones de hidrógeno, por lo que vamos a poder identificar la diferente intensidad de señal, o sea, la respuesta que tienen los diferentes tejidos al compromiso que le vamos a dar con respecto al magnetismo y a la radiofrecuencia. Tiene una alta resolución de contraste y nos permite una adecuada caracterización tisular. Como todo método que utiliza radiación ionizante, la tomografía computada, que es el método, uno de los métodos que vamos a utilizar
en la valoración de la patología del oído. Tiene sus contraindicaciones absolutas, que son, por supuesto, la amenorrea de origen no conocido en paciente fértil y el embarazo. Y con respecto a la resonancia magnética, cualquier neuroestimulador fisiológico que tenga el paciente implantado, elementos vasculares ferromagnéticos que se utilizaban antiguamente para el tratamiento de aneurismas, válvulas cardíacas ferromagnéticas o marcapasos. Esas son contraindicaciones absolutas de los diferentes métodos, tanto la tomografía computada como la resonancia magnética. Cualquiera de los diferentes métodos que vayamos a utilizar, ya sea la tomografía computada como la resonancia magnética, en esta región anatómica puntual que es el peñasco, la valoración de los oídos, vamos a tener parámetros técnicos específicos, ya que es una zona anatómica muy pequeña donde existen importantes rieles anatómicos, por lo que los parámetros técnicos van a ser específicos. ¿A qué referimos con específicos? Van a ser los cortes más finos que nos permita el equipamiento que tengamos. En la actualidad los equipos multicorte pueden realizar cortes axiales de menores a 1 milímetro, 0,6 de milímetro, son cortes de alta resolución. Vamos a hacer planos axiales y posteriormente los poderosos software con los que contamos nos permiten hacer reconstrucciones multiplanares, ya sean coronales, sagitales, medio oblicuo coronal, etc. Una vez que nosotros obtenemos los cortes axiales, el paciente se va y podemos quedarnos a trabajar con las imágenes sin necesidad de tener al paciente en la sala de tomografía. El estudio dura muy poco tiempo. En la valoración de los peñascos no necesitamos la administración de contraste endovenoso. El estudio se prescribe de la siguiente manera. Podemos encontrar pedidos que digan solicito TCMS, que significa tomografía computada multi-slice de fosa posterior, ambos peñascos, ambos oídos, y lo importante, sin contraste claramente, y lo importante es poner en el diagnóstico el motivo que llevó a la consulta del paciente. ¿Para qué? Para poder nosotros, los especialistas en imágenes, dirigir hacia dónde tenemos que orientar el estudio. A modo de introducción vamos a decir que el peñasco, ya dijimos, que muestra una anatomía sumamente compleja y una variada patología. Los principales métodos de diagnóstico por imágenes en la actualidad que vamos a utilizar son la tomografía computada y la resonancia magnética. Ya vamos a ver en qué oportunidad vamos a echarle mano a cada uno de los métodos. La gran posibilidad que tiene la tomografía computada es la diferenciación entre el hueso cortical y el aire. Hueso cortical, traducción radiológica en tomografía computada blanco, y aire, traducción radiológica en tomografía computada negro. Esa antípoda es la que nos permite a nosotros poder valorar acabadamente todas las estructuras anatómicas que conforman el oído medio, porque ustedes recordarán que el peñasco es una estructura ósea sumamente dura, con alto contenido de calcio, y algunas zonas están rodeadas de aire, como presentación normal. La resonancia magnética, por su principio físico, no va a tener la capacidad de poder discriminar entre lo que es el hueso y el aire. ¿Por qué? Porque en resonancia magnética, ya sea en la secuencia T1 como en la secuencia T2, el aire se va a ver negro y el hueso cortical también se va a ver negro. Por lo que no tiene alta sensibilidad para detectar ciertas y determinadas patologías. Pero sí nos permite, con diferentes secuencias, poder valorar no el estuche óseo, que es lo que estamos hablando del hueso y el aire, sino el contenido de ese peñasco, que van a ser los nervios. La resonancia magnética, resorte exclusivo para la valoración de los nervios. Y ya lo vamos a ver en imágenes. Recordemos que el peñasco tiene relaciones
con estructuras anatómicas nobles como son las fosas craneales media y posterior, la base del cráneo, por delante la articulación temporomandibular y hacia afuera las regiones parotidias. Como mínimo, repaso anatómico. Las principales diferencias entre los dos métodos de diagnóstico por imágenes que vamos a utilizar para la detección de las diferentes patologías que comprometan al oído son fundamentalmente que la tomografía computada es resorte exclusivo del oído medio, ya que dijimos que tenía hueso y aire, el oído medio. Tiene la tomografía computada de alta resolución espacial, diferencia bien el hueso cortical del aire, permite planos axiales y posteriormente podemos realizar reconstrucciones multiplanares, así también reconstrucción en modo 3D, sistemas de navegación por adentro del conducto o del oído medio. Y la resonancia magnética es de elección a nivel del oído interno, como dijimos hoy, para poder evaluar el contenido, no el continente, llamado continente la parte ósea y contenido a las estructuras nerviosas. Debido a que la resonancia magnética tiene alta resolución de contraste, permite la caracterización tisular, también podemos hacer diferentes secuencias y planos, tanto axiales, sagitales como coronales. Podemos también hacer reconstrucciones 3D y la posibilidad de hacer secuencias especiales, que ya vamos a mostrar algunas imágenes de ellas. Vamos a comenzar entonces a mostrar la anatomía del hueso temporal, que es el hueso que nos compromete en esta charla. Y en este caso vamos a mostrar cortes axiales de tomografía computada utilizando filtros y ventanas apropiadas para la arquitectura ósea. Dijimos que los parámetros técnicos que utilizábamos nosotros en la tomografía computada eran cortes extremadamente finos, delgados, cortes de alta resolución, a los que le ponemos, para una correcta visualización de las estructuras, filtros que nos realcen las estructuras óseas y ventanas que nos permitan. La ventana es lo que nos permite manejar los blancos y los negros, o sea, los grises en la imagen. Aparte de los filtros que le ponemos para estructuras óseas, que nos realcen las estructuras óseas, ponemos ventanas que también nos permitan valorar adecuadamente exactamente esas estructuras. Fíjense en este caso, corte axial de tomografía computada. Esta es la parte anterior, esta es la parte posterior, el occipital, esto es el lateral derecho, el lateral izquierdo. Fíjense, como para tener reparos anatómicos, aquí tenemos los dos senos maxilares, tabique nasal, mucosa del cornete. Esto es la cavidad glenoidea, en donde vemos el cóndilo mandibular y la cavidad glenoidea. Esto es el conducto auditivo externo con su porción ósea. No estamos viendo parte del conducto auditivo externo en su porción membranosa, pero estamos viendo, sí, la porción cartilaginosa del oído. Fíjense el fino detalle anatómico que nos muestra este corte de tomografía computada a nivel de la apófisis mastoides, con las pequeñas trabéculas que separan a esa cavidad aérea y ósea. Un corte que nos vamos hacia arriba, donde podemos ver un poco más. Ahí sí vemos la parte membranosa del conducto auditivo externo, la porción ósea, la cavidad y la articulación temporomandibular, el arco cigomático de este lado. Volvemos a ver la apófisis mastoides. Fíjense que esto es la fosa posterior. La desventaja que contamos con la tomografía computada es que esto que yo estoy mostrando acá es la fosa posterior, y aquí vive cerebelo, tronco, cisterna del ángulo pontocerebeloso, pares craneales, cuarto ventrículo, etcétera. Un montón de cosas que no los podemos identificar. ¿Por qué? Porque es la limitante que tiene el método que es la tomografía computada. Pero sí podemos identificar con claridad las pequeñas trabéculas óseas que tiene la apófisis mastoides. Esta fosa posterior, la traducción en tomografía es gris, al igual que ocurre con el conducto auditivo externo, que es gris, o que ocurre con esta fosa, que está acá, que es la fosa del músculo temporal, que
también se ve de color gris, al igual que la mucosa nasal. Es todo, en tomografía computada, gris. De ahí viene la limitante que tiene para ver el contenido, pero sí nos permite ver el continente. Otro plano axial, nos vamos hacia arriba, fíjense, estamos cerrando los senos maxilares, el tabique nasal, seno esfenoidal, es toda esta estructura que está acá, es el peñasco, esta es la valoración que nosotros tenemos que evaluar. Este recuadro nos permite ver aquí más grande las diferentes estructuras. Fíjense, esto que está aquí es el conducto auditivo interno, la parte ósea del conducto auditivo interno. No podemos identificar el contenido, que es de intensidad gris. Este contenido que nosotros ya vamos a ver que acá hay pares craneales y líquido, y sin embargo se presenta gris, al igual que se presenta gris la fosa posterior, o que se presenta gris la fosa temporal o fosa media, que es esta que está aquí, o como se presenta gris el plano subcutáneo. Esa es la gran desventaja que tiene, pero observen con claridad cómo se nota en la cadena osicular, cabeza del martillo y el yunque. Podemos identificar la cóclea, podemos ver el vestíbulo, un canal semicircular, podemos ver esta parte gris aquí que es el conducto para el nervio facial, que viene por acá, tiene diferentes porciones que están escritas acá, las porciones del nervio facial. Entonces, la muy buena definición que tiene la tomografía computada para el continente óseo del peñasco. Planos coronales, estos son coronales puros, no son reconstrucciones coronales. En este caso al paciente lo pusimos decúbito ventral, en el plano axial lo ponemos acostadito boca arriba, en este caso lo ponemos acostado boca abajo y adquirimos cortes puros coronales. La otra opción es adquirir imágenes en planos axiales y con los software poderosos que tienen los equipos en la actualidad podemos hacer reconstrucciones en diferentes planos. Bien, aquí otra vez lo mismo, un cuadrado que lo vamos a ampliar en este caso y podemos identificar la porción membranosa del conducto auditivo externo, la porción ósea del conducto auditivo externo. Aquí vemos el límite del conducto auditivo externo, que es la membrana timpánica con el mango del martillo inserto en las 2/3 partes del mismo. Esta estructura ósea que está acá, que se llama muro del ático o espolón de Chaucer, es muy importante que ustedes la identifiquen cómo es la morfología normal. Nosotros lo denominamos en punta de flecha, bien agudo. Podemos trazar líneas que nos dividan al sector epitimpánico, al mesotímpano y al hipotímpano, que son líneas que vamos a trazar del conducto auditivo externo hacia la cóclea, del piso del conducto auditivo externo hacia el fondo del oído medio, y entonces tenemos dividido el sector epitimpánico. Todo esto es absolutamente normal, fíjense, cadena osicular rodeada de aire, y algunos de los elementos tendinosos que soportan a esta cadena osicular. Esto que está acá, que tiene forma de caracol, es la cóclea, este es el promontorio, que es la primera rampa que hace prosidencia sobre el oído medio, plano coronal. Seguimos con otro plano coronal, obsérvense, este es un espacio claro muy importante entre la cabeza del martillo y el muro del ático, que se llama espacio claro de Prousac, no importa el nombre, pero es importante que ustedes reconozcan la anatomía normal de esta espina, denominada supra y retrotimpánica, en morfología en punta de flecha, bien aguda, separada de la cabeza del martillo con la articulación del yunque, por un espacio claro, muy importante, sector epitimpánico, mesotímpano con la cadena, parte de la cadena osicular. Volvemos a ver la prosidencia de la cóclea, que es el promontorio, este punto gris, aquí que está por debajo, ahora lo vamos a ver en una imagen mejor, que está por debajo del canal semicircular lateral, que es este, el canal semicircular lateral, es el nervio facial en su porción timpánica. Entonces fíjense, conducto auditivo externo, membrana timpánica con mango del martillo, promontorio, ahí empezaría a verse la ventana oval, conducto auditivo interno con la cresta falciforme que lo divide en una porción superior y una porción inferior. Esta línea roja vertical al fondo del poro acústico es esta imagen de resonancia magnética que ustedes ven aquí. Está muy ampliada, difícil que la interpreten, pero sí, simplemente es para que tengan una idea. Este es el sector anterior, este es un corte sagital
en realidad es parasagital. Este es el sector anterior, acá estaría la nariz, acá estaría el occipital. Si ustedes se fijan aquí, esto es fosa posterior, y acá estaría el occipital. Por acá es la parte de adelante y por acá estarían los pies del paciente. El paciente está mirando para la izquierda de ustedes. Entonces, lo que estamos mostrando acá es la diferencia entre un corte de tomografía computada que nos permite ver las estructuras óseas y el aire, y el fondo del poro acústico, que nosotros sabemos que el conducto auditivo interno tiene pares craneales. Bueno, el contenido de esto es lo que nos permite la resonancia magnética. Fíjense, en este caso, vuelvo a decir, anterior, posterior, superior e inferior, parasagital, fondo del poro acústico. Esto que está acá en resonancia magnética, ¿qué podría ser? ¿Hueso o aire? No lo sabemos. Puede ser un peñasco que esté altamente neumatizado o puede ser un peñasco que esté eburnio. ¿Por qué no lo sabemos? Porque la resonancia magnética no te permite valorar y diferenciar entre el hueso y el aire en ninguna de las secuencias. En este caso lo que nos interesa ver es el fondo del poro acústico, secuencia ponderada en T2, corte de alta resolución, T2 muy pesado, líquido. Fíjense que acá el líquido no lo identificamos, no sabemos que hay líquido acá. ¿Por qué? Porque es corte de tomografía con filtro y ventana ósea. Pero en resonancia magnética podemos identificar el líquido, y estos 4 puntitos que están acá son los pares craneales que están en el fondo del poro acústico. Observen la clara definición que tiene la resonancia magnética para ver los nervios facial, coclear, vestibular superior y vestibular inferior, con respecto a la resonancia magnética que no los ve, pero, perdón, la tomografía computada que no los ve, pero fíjense que vuelvo a decir lo mismo. ¿Qué es esto negro que estamos viendo en esta secuencia de pulso ponderada en T2 en resonancia magnética? En principio podemos decir que son dos cosas: peñasco, hueso o aire, pero no lo identificamos. La tomografía computada sí lo identifica, pero no ve el contenido. La resonancia magnética puede ver el contenido. Otro corte de resonancia magnética. Volvemos a repetir las estructuras anatómicas: promontorio, cóclea, primera vuelta, vestíbulo, canal semicircular superior, canal semicircular lateral. Por debajo del canal semicircular lateral, en el oído medio, vamos a ver el nervio facial, cadena osicular, espolón o espina suprarretrotimpánica, cresta falciforme, porción superior, que va a estar, obviamente dijimos, el facial, 7 arriba, y la porción inferior, que va a estar los vestibulares, superior e inferior. Bien, imágenes de resonancia magnética. Para que tengan una idea, la diferencia entre los métodos de diagnóstico de los que estamos hablando. Vamos a ver 3 imágenes. La primera, superior a la izquierda, es una imagen coronal, secuencia ponderada en T2. Arriba a la derecha, axial, secuencia ponderada en T2. Y abajo, el mismo plano que les mostré hoy, un parasagital, derecho-izquierdo. Fíjense, difícil que lo interpreten, pero para que ustedes traten de hacerse una idea, lo negro no sabemos si es aire o hueso, sabemos que estamos en posición del peñasco, plano coronal, y esto que está entrando acá, estas líneas grises, todo recubierto de líquido, secuencia ponderada en T2, recuerden, todo recubierto de líquido, estos son los nervios que van a entrar al conducto auditivo interno. En el plano axial estamos viendo lo mismo, fíjense, esta es la cisterna del ángulo pontocerebeloso, donde estamos viendo las raíces nerviosas, vestibulares cocleares, ahí lo ven, que va para la cóclea y va para el vestíbulo, el conducto auditivo interno, lo negro, que no sabemos si es aire o hueso, cuarto ventrículo, pedúnculo cerebeloso medio, arteria basilar, líquido cefalorraquídeo, en la cisterna del ángulo pontocerebeloso. Y este es el parasagital que les mencionamos hoy, pasando por aquí, por el fondo del poro acústico, en donde podemos ver las 4 raíces nerviosas en resonancia magnética. Esto negro es hueso o aire, no lo sabemos, pero sí sabemos que esto es líquido cefalorraquídeo y las 4 raíces nerviosas, con cortes de alta resolución, en resonancia magnéticas, secuencias ponderadas en T2. Hoy les había deslizado que teníamos secuencias especiales, como en este caso,
son secuencias pesadas ponderadas en T2, lo denominamos hidro-RM. Fíjense, esta es una secuencia parasagital donde podemos identificar en el peñasco las distintas estructuras. Esto negro que está acá es el estuche óseo con el aire y lo blanco es el contenido. Son secuencias hídricas que nos permiten evaluar todo lo que tenga el componente hídrico, como vemos ahí: sáculo, utrículo, canales semicirculares, vestíbulo, etc. Son secuencias especiales de resonancia magnética que se las había deslizado hoy, se las mostramos en parasagital T2. Bien, con respecto a las diferentes entidades patológicas que vamos a ver y que van a afectar al oído, fundamentalmente en el tema de las alteraciones congénitas, no es que necesitemos hacer el diagnóstico a través de un método de imágenes para darnos cuenta de una alteración congénita, como por ejemplo una agenesia de conducto auditivo externo, porque para eso simplemente nos sobra la observación. El tema que ante la observación de que un paciente pediátrico tenga una malformación de oído externo, lo importante es hacer una imagen, porque hoy en día los pacientes que tienen estas patologías tienen chance quirúrgica de remodelación, pero lo importante es ver si la agenesia, por ejemplo el conducto auditivo externo, como en este caso, va acompañada de malformaciones del oído interno. ¿Por qué? Por la embriología de los diferentes segmentos. En este caso estamos mostrando un ejemplo de una agenesia de conducto auditivo externo. Acá hay 3 cortes de tomografía computadas en planos coronales, superior, medio e inferior, ampliados, y un plano axial también de tomografía computada, en donde podemos ver el sector izquierdo del paciente, a nuestra derecha, pabellón auricular de color gris, conducto auditivo externo con su porción membranosa, su porción ósea, oído medio absolutamente normal y los constituyentes del oído interno también absolutamente normales. ¿Qué estamos viendo del otro lado? No vemos parte del pabellón auricular y no vemos el conducto auditivo externo, o sea que hay una agenesia del conducto auditivo externo con cadena osicular rudimentaria. Este es el dato importante que nosotros vamos a dar en este tipo de pacientes con patologías congénitas. Con respecto a los procesos inflamatorios infecciosos, el diagnóstico por imágenes en las otitis medias agudas es sinceramente muy poco útil. No tenemos injerencia, porque una otitis media aguda, por ejemplo una otitis de pileta, otitis estival, no requiere ningún método de diagnóstico por imágenes, es un diagnóstico clínico, se da tratamiento, se resuelve y no necesita ningún método de diagnóstico por imágenes. En tanto, la otitis media crónica, cuando el proceso agudo sobrepasa las 3 semanas y no tiene resolución, eventualmente necesitaría un método de diagnóstico por imágenes para ver cuál es el motivo por el que no muestra resolución clínica, y para eso utilizamos, en el caso de las otitis medias, la tomografía computada. Lo más importante es hacer el diagnóstico de la ocupación del oído medio que muestre indemnidad de la cadena osicular, porque en el caso de que no haya indemnidad de la cadena osicular, pasaría a formar parte a una otitis colesteatomatosa y no simplemente a una otitis media crónica. Tomando como referencia la consulta clínica en un paciente que tenga una otitis media crónica, el motivo de consulta prioritario va a ser, en líneas generales, dolor y también hipoacusia. La hipoacusia, que puede ser de 2 tipos, el diagnóstico nos lo va a hacer la audiometría, que nos va a poder definir si la hipoacusia es de origen conductiva o neurosensorial.
en el caso de las hipoacusias de tipo conductiva, lo importante en esto es hacer el diagnóstico diferencial entre una otitis media crónica a un colesteatoma. ¿Por qué? Porque las otitis medias crónicas muestran cronicidad de procedimiento, como por ejemplo en este caso estamos viendo dos cortes axiales del mismo paciente, en donde está reemplazado el aire de la apófisis mastoides, como así también de la caja timpánica, por un tejido que muestra densidad de partes blandas. Pero logramos identificar la cadena osicular y clínicamente vemos que hay perforación timpánica y está supurado. En este caso, de una otitis media aguda supurada. En otro ejemplo, fíjense, plano axial, corte de tomografía computada, peñasco del lado izquierdo absolutamente normal, podemos identificar la apófisis mastoides, con parte del pabellón auricular, el conducto auditivo externo, parte del oído medio, parte del caracol, todo esto es absolutamente normal. Si vamos a su lado contralateral, lo que podemos ver es, primero, un reemplazo prácticamente de la apófisis mastoides, que no se ve aireada como en el lado izquierdo, sino que se ve blanca, reemplazo por hueso, el oído medio, que se ve ocupado por un tejido que muestra densidad de partes blandas, en un proceso que lleva tiempo de evolución, más de 3 a 6 semanas. Vemos el oído externo ocupado por secreción, la misma secreción que muestra el oído medio, y este reemplazo que está aquí de las celdillas mastoides que se ven reemplazadas por hueso nos da a nosotros la posibilidad de hacer el diagnóstico de que esto se trata de una otitis media crónica, en virtud de verse el peñasco eburnio. Aquí el aire del oído medio se ve reemplazado por ese tejido que muestra densidad de partes blandas, y lo más importante y trascendente en este paciente es que estamos viendo la cadena osicular indemne. Por lo tanto, se trata de una otitis media crónica con una osteitis reactiva, a punto de partida del proceso crónico. ¿Por qué es esto? Porque el hueso, ante un proceso crónico, hace lo único que sabe hacer, que es hueso. Entonces, transforma estas celdillas aéreas, pone a posición cálcica, como expresión de reacción a un proceso crónico. Estamos viendo en este ejemplo cortes de tomografía computada en planos coronales, son 3, superior, medio e inferior, donde podemos ver el peñasco del lado izquierdo absolutamente normal, repasando la anatomía, pabellón auricular, conducto auditivo externo, sector membranoso, sector óseo del conducto auditivo externo. Fíjense el muro del ático en punta de flecha, el espacio claro, la cabeza del martillo, el epitímpano con el tegmen tímpano que lo separa de la fosa media, la ventana oval en el fondo del oído medio, el promontorio, cresta falciforme, cóclea, vestíbulo, canal semicircular superior, canal semicircular lateral, y esto gris que está por debajo del canal semicircular lateral, el nervio facial. Lo mismo estamos viendo acá, se ve mucho mejor la ventana oval con el nicho de la ventana oval, el vestíbulo, cóclea, parte del promontorio, canal semicircular lateral, nervio facial. Fíjense la punta, la morfología del muro del ático en punta de flecha. Todo esto es absolutamente normal. Nos pasamos al contralateral y estamos viendo que se ha perdido esa morfología en punta de flecha, que se ha perdido ese espacio claro que vemos acá, supra y retrotimpánico, que se provoca una leve atelectasia de la membrana timpánica con una pérdida de volumen, un engrosamiento de la membrana. Esta pérdida del espacio, esta alteración morfológica nos da a nosotros la idea de que esto no es una otitis media, sino que es un colesteatoma. ¿Cuál es la diferencia? La afección ósea que produce el colesteatoma. Lo importante entonces es diferenciar en una ocupación de una caja timpánica por un tejido que muestra densidad de partes blandas si existe indemnidad anatómica de los componentes del oído medio. Eso sería lo definitivo como para hacer el diagnóstico diferencial entre una otitis
otitis media crónica de un colesteatoma. ¿Por qué es trascendental hacer ese diagnóstico diferencial? Porque una otitis media crónica no necesariamente tiene una conducta quirúrgica como sí lo tiene un colesteatoma. Y el colesteatoma es una patología que es sumamente recidivante y al paciente hay que someterlo a varias intervenciones quirúrgicas. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos uno en donde podemos ver abajo a la derecha lo normal, la morfología normal del muro del ático, la membrana timpánica, cadena osicular, el epitímpano con el tegmen tímpani o techo timpánico. Aquí, cadena osicular normal. Fíjense en este caso. Reemplazo del aire por un tejido de densidad de partes blandas, remodelación de la arquitectura ósea, no identificamos con claridad la cadena osicular en un oído medio, entonces afectado por un colesteatoma. ¿Por qué decimos que es un colesteatoma? Por las erosiones y las caries óseas que provoca esa entidad patológica. Aquí vemos dos imágenes, plano coronal, plano sagital de un paciente y de otro paciente, lo mismo, plano coronal y plano axial, axial dije, o sagital, axial, coronal, axial, lo mismo, coronal y axial, en donde tenemos ocupación del oído medio, tejido por densidad de partes blandas, donde no se identifica la cadena osicular, en un paciente que tiene una hipoacusia de conducción de tipo crónico. Esto es un colesteatoma. Lo mismo que todavía en este paciente, el colesteatoma lo único que hizo es desmineralizar la cadena osicular. Aquí tenemos las eventuales posibilidades que tiene la cercanía con la fosa media. Dijimos que teníamos el techo del tímpano, tegmen tímpani, que está separándolo, es una delgada lamela ósea que lo separa de la fosa media, en este caso el colesteatoma horada la fosa media y puede llegar a provocar alguna alteración endocraniana, como podría llegar a ser el caso. No solamente va al endocráneo, sino que va al conducto auditivo externo. Fíjense la perforación timpánica y la ocupación del oído externo. Para fijar conceptos, tomografía computada, hueso cortical y aire, plano coronal de un peñasco derecho normal, plano coronal de un peñasco derecho patológico. ¿Qué encontramos como normal? Aire y hueso, morfología del muro del ático más indemnidad de la cadena osicular y estructuras anatómicas que conocemos. Vestíbulo, promontorio, primera vuelta o primera rampa de la cóclea, canal semicircular lateral, por debajo del canal semicircular lateral, lo gris que vemos aquí, ese puntito, nervio facial en su porción timpánica, conducto auditivo interno, que sabemos por resonancia magnética que tiene contenido, pero no lo vemos en tomografía computada. Normal todo esto. Nos vamos al peñasco izquierdo, en donde vemos ocupación del oído medio y del oído externo por un tejido que muestra densidad de partes blandas. No identificamos cadena osicular. No solamente que no identificamos cadena osicular, sino que si prestan atención, ese tejido está provocando una caries a nivel del canal semicircular lateral. Fíjense el normal, recubierto con el hueso, y aquí se provoca una erosión del canal semicircular lateral por un tejido que muestra densidad de partes blandas. En un paciente que tiene una hipoacusia, esto es un colesteatoma. En principio, lo más importante, el diagnóstico diferencial entre otitis media crónica a colesteatoma. La importancia de hacer esos diagnósticos diferenciales es puntualmente que los pacientes con colesteatoma necesariamente se operan, se hacen neocavidades. Fíjense, aquí tenemos dos planos coronales y dos planos axiales en un paciente operado. Su peñasco izquierdo es absolutamente normal. Repasando las estructuras anatómicas que ya conocen, yo las señalo, ustedes las piensan. Muy bien. Todas esas son las estructuras que ustedes deben reconocer. Y nos vamos al peñasco del lado derecho, que ya está operado. ¿Y qué encontramos? Una neocavidad otomastoidea. Neocavidad otomastoidea. Fíjense que se pierde la morfología anatómica normal. Y la vemos ocupado por un tejido que muestra densidad de partes blandas, que en principio en este caso podría
tratarse de una eventual recidiva de su colesteatoma. Estos son los planos axiales, fíjense la normalidad anatómica y la neocavidad otomastoidea. Con respecto a los traumatismos, debemos saber y entender que un paciente que sufre un politraumatismo y tiene afectado el peñasco, ese traumatismo ha sido de extremada violencia, por lo que lo prioritario en estos pacientes es salvarle la vida y después ver por qué tiene la hipoacusia, ¿sí? O el sangrado sobre el conducto auditivo externo. Pero lo primero que debemos hacer es salvarle la vida. Sabemos que los violentos traumatismos pueden provocar fracturas horizontales o verticales del peñasco. Aquí tenemos algunos ejemplos: planos coronales, peñasco del lado derecho normal, peñasco del lado izquierdo con una fractura, plano axial, peñasco del lado derecho normal, peñasco del lado izquierdo, fractura con hundimiento. Otro en una porción más alta, plano axial, tomografías computadas, en donde se pueden identificar las soluciones de continuidad en la arquitectura ósea. Y lo importante es que esas fracturas, como dijimos recién, alta violencia, provocan sin duda, como en este caso, colecciones hemáticas endocraniales. Fíjense en este caso, peñasco del lado derecho normal, peñasco del lado izquierdo ocupado por un tejido que muestra densidad de partes blandas asociado a una solución de continuidad del hueso. En un paciente que sufrió un traumatismo, no podemos decir que es un proceso inflamatorio infeccioso. Sabemos que esto que está aquí, sin duda, esta ocupación es por sangre. Importantísimo tener el antecedente del paciente también para esto. Nos toca hablar ahora sobre el oído interno. ¿Cómo evaluarlo? ¿Por qué métodos de diagnóstico por imágenes? Las patologías más frecuentes y sus diagnósticos diferenciales. Ya mencionamos que el oído interno, el resorte exclusivo es la resonancia magnética. ¿Por qué? Porque nos permite ver el contenido de ese estuche óseo que es el peñasco. Obviamente el motivo de consulta en este paciente también podría ser hipoacusia, podrían ser vértigos. Pero la hipoacusia en este caso es de origen neurosensorial. Por supuesto que el diagnóstico nos lo va a hacer, como dijimos hoy, la audiometría. Ante un paciente que consulta por una hipoacusia de tipo neurosensorial, el método de diagnóstico por imágenes que debemos utilizar para saber qué le está pasando a ese paciente con esa hipoacusia es la resonancia nuclear magnética con contraste. En el caso de la resonancia magnética utilizamos el gadolinio como medio de contraste. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Cómo se prescribe? Solicito RM, significa resonancia magnética. Solicito RNM, resonancia nuclear magnética, de ambos peñascos, oídos internos, fosa posterior, ángulo pontocerebeloso. Cualquiera de esas indicaciones está bien, con contraste, y el motivo de consulta, que es hipoacusia de tipo neurosensorial. Una vez que tenemos esa solicitud correcta, bueno, procedemos a hacer el estudio que ya dijimos que tiene parámetros técnicos específicos también, diferentes secuencias de pulso y la administración de contraste. ¿Por qué la administración de contraste? Y acá vamos a ver tres ejemplos. La primera imagen de la izquierda de ustedes y arriba es una resonancia magnética potenciada en secuencia T1, plano axial, sin contraste, a su lado a la derecha de ustedes, mismo paciente, misma secuencia, mismo plano. La diferencia es que a la imagen de la derecha se le suministró contraste endovenoso. Y abajo un plano coronal. ¿Qué es lo que vamos a identificar? Vamos a analizar primero la imagen de la izquierda y arriba. Axial, potenciado en T1, en donde podemos identificar como estructuras anatómicas, aquí, que sabemos que es el cuarto ventrículo, aquí, que sabemos que es la arteria basilar, acá, que vemos que son las carótidas, aquí que vemos que está el peñasco como hueso,
que no sabemos si es aire o es hueso, porque la resonancia magnética, y vuelvo a repetir para que entiendan las limitaciones de cada uno de los métodos, es que no te permite identificar la resonancia magnética dónde está la cadena osicular. No la podemos ver, no es que no la tiene, no se puede ver. Fíjense, esto es apófisis mastoides, peñasco, oído medio, cadena osicular, todo hipointenso. Aquí, seno esfenoidal, hipointenso, negro, no sabemos qué es. Seno esfenoidal como cavidad paranasal, ¿de acuerdo? Aire. Y acá, peñasco, que eventualmente hueso, pero también es negro. Bien. Conducto, esto es el ángulo pontocerebeloso, esto es la cisterna del ángulo pontocerebeloso bañada de líquido, y esto que está acá es el conducto auditivo interno, el otro conducto auditivo interno. Fíjense la diferencia. Esta secuencia ponderada en T1, al igual que esta, pero con gadolinio. ¿Qué es lo que identificamos? Lo mismo que acá, pero la diferencia es que en este paciente que tenía una hipoacusia neurosensorial izquierda, está provocada por una lesión que realza intensamente luego de la administración endovenosa de material de contraste. Fíjense que si ustedes piden el estudio adecuado con una mala prescripción, como en este caso sería resonancia magnética de ambos oídos internos y nada más, nos perdemos la posibilidad de hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque los tumores que afectan fundamentalmente al oído interno son tumores que tienen un comportamiento de realce luego de la administración endovenosa de material de contraste. O sea que para hacer el diagnóstico no nos debemos olvidar de la secuencia con contraste. Aquí vemos el plano coronal del mismo paciente, donde podemos ver el peñasco del lado derecho, absolutamente normal, y la tinción patológica del peñasco del oído izquierdo, en un paciente que consultó por hipoacusia de tipo neurosensorial. En este caso, las entidades patológicas que tenemos que diferenciar son dos. Por un lado, afecta fundamentalmente cerca del 90% el tumor de la vaina nerviosa, el neurinoma / schwannoma, y un 10% aproximadamente podría llegar a ser eventualmente un meningioma. Los diagnósticos diferenciales entre un neurinoma y un schwannoma por métodos de imágenes a veces es sumamente complejo. Cuando son pequeños tumores es muy difícil hacer el diagnóstico diferencial entre un schwannoma o un meningioma. Aquí tenemos en este caso otro paciente que tenía una hipoacusia neurosensorial de su oído derecho. Se le solicitó una resonancia nuclear magnética con contraste de ángulo pontocerebeloso, peñasco, fosa posterior u oídos internos. Cualquiera de esas es la prescripción correcta, con contraste. Y observen, plano axial ampliado claramente, fosa posterior aquí, cuarto ventrículo aquí, peñasco normal. Como siempre, la resonancia no identifica el esqueleto óseo, el estuche óseo, pero identifica el contenido. Y observen cómo se tiñe un mínimo tumor a nivel del fondo del poro acústico. Entonces, esto sabemos cuál es la causa de la hipoacusia. Un tumor en la raíz nerviosa del octavo par, porque está con hipoacusia. No sabemos qué tipo de tumor es. Podría ser eventualmente un schwannoma o un neurinoma. Perdón, o un meningioma. Schwannoma o neurinoma es exactamente lo mismo. Plano coronal, secuencia ponderada en T1 sin la administración de contraste. Esto es absolutamente normal. Tras la administración de contraste gadolinio, plano coronal en un paciente con una hipoacusia de su oído izquierdo, realza una tumoración. Podría ser un neurinoma del octavo par, schwannoma, neurinoma, o bien, eventualmente, podría ser un meningioma. Signos de pregunta. ¿Sabemos? No. No podemos saber solamente por las imágenes qué tipo de tumor es. Ejemplos de tumores bilaterales, en este caso como presentación florida de una enfermedad de von Regenhausen. Neuronomas bilaterales, muy floridos, fíjense, desde el fondo del peñasco se introduce en la fosa posterior, etcétera, muy florido, presentación, bonitas las imágenes. Y como conclusión,
podemos decir que en la actualidad, ante un paciente que consulta por una hipoacusia de tipo neurosensorial, en donde la posibilidad asiente en el oído interno, la resonancia magnética es el método de elección. Recordar que se debe solicitar con la administración endovenosa de material de contraste, porque los tumores que asientan en esa localización tienen como comportamiento la tinción positiva luego de la administración endovenosa de material de contraste. En tanto que cuando los pacientes consultan por una hipoacusia de tipo de conducción, en donde necesitamos la evaluación anatómica del oído medio, es resorte la tomografía computada sin la necesidad de administrar ningún tipo de contraste, por la exquisita diferencia que nos plantea entre el hueso cortical, cuya traducción en tomografía computada es blanco, con respecto al aire, cuya traducción tomográfica es negro, que son los dos componentes fundamentales a nivel del peñasco.